Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. En esta noche, para leerte mejor, vamos a charlar con Aruna Echuri Rao. Es un escritor que vive en Jujuy, sobre su libro El hombre y sus contrarios, que salió editado hace poquito, en 2013, por Apóstrofe Ediciones. Muchísimas gracias por venir, por estar acá con nosotros, Aruna. Tu libro, este que es tu primer libro, creo yo que da cuenta de tu propio camino de pensamiento, tus propias conversaciones internas, diría desde lo filosófico. ¿Cuál es el origen del libro? ¿Por qué existe el libro? El libro existe por diferentes reflexiones que estuve, justamente como dijiste, que estabas teniendo acerca de conceptos que todos tenemos en nuestra vida, el concepto del sufrimiento, el concepto de la felicidad, el concepto del amor, y poder tener una mirada diferente hacia esos conceptos, poder reflexionar acerca de esos conceptos y, ¿por qué no abrir un camino dentro de la reflexión acerca de esos conceptos? Entonces sí, es como un planteamiento de serie de preguntas. No hay ninguna respuesta en mi libro particularmente, más bien como una herramienta para la reflexión y para preguntarse si lo que estoy viviendo a diario es en acuerdo a lo que deseo o si lo que estoy viviendo a diario es solamente una condición que me va como forzando el camino para pensar de este modo. Entonces traté, como le dijo, de tomar diferentes temas, lo más sencillo posible, no traté de irme muy lejos, digamos. Hablo de la superficialidad, por ejemplo, del propósito de la superficialidad en nuestra vida. ¿Somos seres superficiales, sí o no? Me estoy incluyendo adentro, como dijiste, es una reflexión. No me estoy, ¿cómo te puedo decir? Como excluyendo de esta mirada. Sino que me digo, a mí también me pasa lo mismo. ¿Y a vos te pasa lo mismo que me está pasando a mí? Eso. ¿Cuáles son los contrarios del hombre que está plasmado en el título del libro? Y bueno, justamente nosotros tenemos una particularidad que entre lo que decimos y lo que hacemos siempre hay un abismo. Es como que nos convencemos, nos justificamos, por ejemplo, que tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer una dieta y cada vez que pasamos delante del gimnasio nos decimos, sí, voy a ir al gimnasio, y el minuto luego nos inventamos, nos justificamos algo para decirnos por qué no tenemos que ir al gimnasio o por qué no tenemos que ir a la dieta. Entonces tenemos ese poder, cada ser humano, de a cada, digamos, idea o fundamento que podemos tener, de automáticamente o pensar lo contrario o hacer lo contrario. Y es algo constante. En ese, digamos, me refería a los contrarios. Sí. La búsqueda y el conocimiento de uno parecen ser el verdadero camino.
no la creencia ilusoria de lo que no somos, como lo presenta el principio del boomerang. Cuando lo lanzamos al instante de nuestro nacimiento, sabemos que en un momento u otro volverá, pero no queremos pensar en eso. En ese momento preferimos olvidarlo y guardarlo encerrado en un cajón, porque acordarnos no nos conviene. La mayoría de nosotros lo hacemos de forma involuntaria, porque la veracidad del sistema no nos da el margen necesario para cumplir con este trabajo interno. Luego nos acostumbramos a este estado de pensamiento, en el que no haya nada malo, y luego, inconscientemente, lo diluimos. Es como nacer. Sabemos todos que nacemos para morir, pero no queremos pensarlo, aunque sabemos desde un principio que todos nos dirigimos hacia eso. No es nuestro miedo lo que alimenta nuestro olvido, sino nuestra conveniencia en pensar que somos todos inmortales. Tu vida, tu propia existencia está cruzada por diversas culturas y de hecho estás viviendo en Jujuy. Contanos un poco más sobre todo eso. Bueno, la historia es algo romántica, la historia en realidad de mis padres. Mi madre es nacida acá, es jujeña. Ella fue directora de la Alianza Francesa hace muchos años y tuvo una beca para irse a Francia. Entonces se tomó la beca, se fue a Francia. Del otro lado estaba mi padre, que estaba en India y que él estudiaba para ser doctor en ciencia, para ser un científico. Y tuvo la oportunidad de elegir diferentes países. Eligió Francia, podía elegir entre Estados Unidos también, o Alemania, Inglaterra, y eligió a Francia. Y su historia de amor se concretó cuando los dos se conocieron en París, en un lugar, en realidad en París tiene un lugar que se llama el Boulevard Gentilly, es un boulevard que es inmenso y a los costados tiene las casas de todos los países del mundo. Ajá. Entonces todas las personas de todos los países están en esas casas y justamente mi padre y mi madre este día o esta noche estaban en una fiesta en la casa griega y en la casa griega los dos se conocen y bueno, ahí aparece mi hermano mayor y aparece, enfin, yo aparezco, digamos, ahí aparezco en segundo. Y después vinieron a Jujuy y decidiste quedarte acá. En realidad el tema es que por el trabajo de mis padres y por el gusto que ellos tienen justamente de viajar, de conocer el mundo, tuve la oportunidad de venir varias veces acá en Argentina. Acá tenía la familia del lado maternal, entonces tenía mi abuela, mis primos, mi tía, y solía venir acá para verlo a ellos, generalmente en las vacaciones que para ustedes es invierno, pero para nosotros en Francia era verano. Entonces pasaba mi verano en invierno, claro. Algo así. Y entonces, cada vez que yo venía acá, no sé, me sentía conectado. Viajé en muchos países, conocí India, conocí Estados Unidos, Inglaterra, casi todos los países de Europa, pero Argentina era algo como una conexión, como que me decía, bueno, cuando sea más grande, acordate de mí y vení a verme. Y entonces, luego de una carrera de comercio exterior, de trabajar como consultor de comercio exterior, me decidí, me dije, bueno, ¿sabe qué? Solo tengo una vida y no quiero desperdiciarla. Entonces voy a cumplir con este deseo que siempre tenía desde niño. Y vine a Argentina y vine a Jujuy. Y el libro, El hombre y sus contrarios, nace, digamos, o lo parís de alguna manera en Jujuy. Sí. De un cierto modo, como te dije, la filosofía en mi vida o ese ser observador que yo era, desde niño lo fue. Ah, bueno, ¿viste? En los verbos siempre voy a tener un problema en los verbos. Y
pero Jujuy me aportó algo que Francia no me aportó. Ajá. Fue esa tranquilidad, esa paz. Yo estuve viviendo en París. París es Buenos Aires, es un ruido constante. Jujuy es una paz. Y esa paz me permitió totalmente plasmar esa idea de un cierto modo que contenía, porque eran reflexiones. Entonces, justamente tuve una libertad para poder escribir y justamente para escribir este primer libro, El hombre y sus contrarios. ¿Cómo abordas los temas de la existencia humana? Yo soy una persona, en mi manera de ser, en lo cotidiano, soy una persona que tiene bastante humor negro. Un humor para tratar de tomar un poco en derisión la realidad, no para desafiarla, de un cierto modo, sería no reconocerla, ¿no? Yo la reconozco completamente, es simplemente para tratar de aflojarla o aflojarse un poco, porque uno se pone demasiado serio dentro de su vida, entonces aflojar no hace mal. Y dentro del libro justamente traté de abordar los temas, como yo te decía, lo más común a nuestra vida en sociedad, porque todos los seres humanos enfrentamos lo mismo, en relación al amor, en relación a la misma vida, al trabajo, a la familia, al sufrimiento, que el sufrimiento todo lo vivimos, pero traté de apaciguarla, no de como decir, mira, cometiste un error y es tu culpa. No, para nada. Más decir, mira, te diste cuenta, todos cometemos el mismo error. ¿Por qué será? Entonces, por eso yo invito al lector dentro de la reflexión, no le estoy apuñalando, al contrario, lo estoy invitando a que tenga otra mirada. Y sí, con un poco de humor. Y creo que el humor es necesario en la vida de hoy, en la sociedad, con todo lo que pasa. ¿Vos cómo te definís a vos mismo a partir de esto que nos estás contando, de tu manera de pensar? Y soy una persona que aprende todos los días. Nunca me dejo sorprender por lo que puedo enseñarme a las personas ancianas, los niños también. Y todo lo que yo puedo observar justamente de lo que va sucediendo en mi exterior. Yo creo que la vida de cualquier está para eso, para el conocimiento, para poder aprender, comprender, para ser tolerante, para ser humilde, para ser comprensivo, para ser honesto con su propio sentimiento. Y bueno, uno va cometiendo errores siempre, digamos, no somos seres perfectos. Entonces, ¿quién soy yo? Son las personas que me rodean que lo pueden decir. Mirando el libro, el objeto libro, se puede ver que es un libro muy sencillo, muy despojado, diríamos. Está pensado así, como parte, digamos, de su relación con el contenido. En realidad, el proceso de la escritura fue algo que quizás te va a hacer reír. Me despertaba cada mañana, me tomaba mi café, tenía una hoja blanca delante de mí y se me venía una idea sencilla de, no sé, por ejemplo, son justamente esas preguntas que pongo, porque son preguntas, si lo viste en cada título, es justamente la pregunta que me hacía a la mañana. Y yo me decía, ¿y de eso? ¿Qué opinas, Aruna? Y ahí fluía en la escritura y me dejaba llevar hasta que sentía, ya está, dije la idea que quería. Y así fue toda la escritura del libro. Ajá. ¿Durante cuánto tiempo? Yo creo que duró, la escritura misma duró casi 6 meses, 8 meses. Y no fue, digamos, todas las mañanas que me sentaba a plasmar algún pensamiento, sino que era cuando me sentía conectado.
Entonces ahí fluía y salió esto. Eso, ¿pensás vos que es inspiración o qué? Si lo podés explicar, capaz que no. Sí. No es completamente inspiración, es mucha experiencia. Experiencia justamente a través de la observación, a través de la comprensión del otro, de la aceptación del otro, para poder decir tantas cosas, digamos. Es como que no solo está mi pensamiento propio, sino de un cierto modo todos los pensamientos o los pensamientos que yo creo similar a los míos. Ajá. Y ahí viene un tema en realidad en mi vida que es importante, que es, porque uno se preguntaría, yo lo supongo, porque soy una persona joven, tampoco tengo 200 años, digamos, entonces, ¿cómo pude generar eso? ¿Cómo lo pude? Por eso tu pregunta está buena. Es, de un cierto modo, en mi vida, yo siempre sentí la necesidad de ayudar a los demás. ¿Por qué menciono eso? Porque necesidad de ayudar al otro es saber escuchar al otro. Entonces, cuando dedicas tu vida a ayudar a la gente, vas aprendiendo a enriquecerte del otro. Y enriqueciéndote, justamente genera esa experiencia. Entonces, de muchas personas que ayudé y que sigo ayudando, voy como abriendo mis horizontes, teniendo una perspectiva mayor y haciendo que mi escrito sea comprensible por muchos, no por algunos. Por eso ahí hablo de cuando el contenido es accesible, justamente porque cuando lo vas a leer, en algunas cosas te vas a sentir reconocido. ¿Pensás escribir otro libro? ¿Tenés ya material? ¿Vas trabajando? Sí, yo tengo ya un libro escrito que todavía falta mucha corrección. Está escrito en español, así que el español todavía, problema de verbo. Y es un libro, digamos, es una interpretación que yo hice sobre una obra que proviene de la India, que se llama el Bhagavad Gita. Y yo no sé si ubica el Bhagavad Gita. No. El Bhagavad Gita es una obra a la vez filosófica y a la vez religiosa. De un cierto modo, podemos decir de la Biblia que es religiosa, pero también filosófica. Sí, claro. Entonces, el Bhagavad Gita para los hindúes es exactamente la misma cosa. Entonces, a mí me pareció interesante por los orígenes que tengo, justamente por lado de mi padre, investigar, indagar dentro de esa obra y, ¿por qué no hacer una interpretación a través del conocimiento interno? Entonces, es algo que parece complejo a primera vista, pero no lo es. Yo traté de mostrar de un cierto modo que el Bhagavad Gita va como aportando a la humanidad, a la de ahora, conocimiento invaluable que les puede servir para su vida diaria, que podemos tomar ese escrito que tiene 5.000 años y adaptarlo a nuestra vida cotidiana. Entonces es un libro un poquito más grueso que este primero, será más o menos 400, 500 hojas, y sí, tengo deseo de publicarlo, pero bueno, lleva su tiempo, las correcciones, todo eso. ¿A este lo escribiste en castellano o en francés? En castellano. En castellano. El hombre y su contrario, lo había escrito en francés y luego me ayudaron mucho traducción en español. Sí. En El hombre y sus contrarios hay toda una teoría sobre el hombre y su naturaleza, la naturaleza del hombre. ¿Cómo la describís? Bueno, para mí la naturaleza del hombre serían todos los condicionamientos que uno fue integrando desde la niñez. Los primeros conceptos que el niño va integrando son sencillos, son el tema, los conceptos de bien y mal. El niño que pone los dedos en el enchufe y el padre que le viene y le dice, no, hijo, no podés hacer eso. Entonces,
ahí el niño va como tomando conciencia, sin realmente tomar conciencia, porque no tiene estructura de pensamiento establecida, de la noción del bien, de la noción de los límites que el niño va a tener que tener para vivir dentro de la sociedad. Luego va como absorbiendo el tema de los miedos, va creando esa personalidad a partir de los padres, a partir de esa observación que va teniendo de los padres, y a través de las experiencias de vida que ese niño, que será el adolescente, el preadulto y adulto, que va justamente acumulando ese conocimiento que yo llamé como conocimiento externo. Ajá. Todo lo que uno va acumulando de su afuera y va generando esa naturaleza o subjetividad. ¿En ese conocimiento externo está la mirada de los otros? Es la mirada de los otros. Es la base en realidad de hasta qué punto me dejo llevar o me dejo influenciar por el otro, a que dicta mi conducta, mi pensamiento y mi sentir. Entonces ahí está la naturaleza. Y la naturaleza yo la denominaría como un término común que sería la subjetividad. Ajá. El ser subjetivo es justamente la persona que, digamos que su vida es generada por las influencias. No digo que está bien o mal, es simplemente la definición que tengo de la naturaleza. Uh-huh. ¿Y la esencia dónde está entonces? Y bueno, la esencia sería el elemento o se podría decir el regalo que todos niños tenemos al nacer, donde podríamos decir que representa la pureza del niño. Decimos que el niño es puro, que el niño nunca miente, decimos esas cosas. Bueno, el niño tiene algo que el adulto no tiene límites, no tiene miedo, no tiene frustración, no tiene él al nacer, luego sí lo inculca, pero en ese momento de los 0, 2, 3 años, el niño se siente explorador, pasa su tiempo sonriendo. Nosotros no, adultos no. Estamos atrapados dentro de estructura de pensamiento, dentro de nuestro miedo, de nuestras frustraciones, y nos cuesta reencontrarnos con ese niño que justamente llamamos el niño interior. Mi razón es este tarro que uso para poner el agua que soy. El agua no tiene ninguna estructura. Ella toma forma cuando la hundo en este tarro, porque quiero detener el agua. Tengo miedo que ella quiera escaparse. Pero el agua no necesita límites para crear, porque ella es la fuente de creación y es inagotable. Y porque ella es así, ella misma se estructura y desestructura a voluntad, porque nunca necesitó de este tarro para existir. El tarro es un engaño, simplemente que mi propia esencia creo para saber hasta qué punto me conozco. ¿Y qué hago en la práctica? Me creo miles de tarros porque pienso conocerme realmente. Acá la pauta es muy clara, es hasta qué punto me dejo sumergir por la subjetividad para reconocerme a mí mismo, para decir, ese es lo que yo soy. Cuando la subjetividad, justamente en mi pensamiento, es una verdad que me es externa, no es mía. Entonces, vivir, digamos, de ilusiones es vivir dentro de sus subjetividades. A partir de todo lo que nos estás contando, de tu manera de pensar, digamos, de cómo pensás al hombre, tu trabajo tiene que ver, o tu trabajo es desde la filosofía, desde la psicología, desde la religión. Y sería desde la filosofía. En realidad yo tengo algo quizás para los que escuchan el programa, que están viendo el programa, ¿cómo se dice? Un padre, como uno podría decir en la psicoanálisis Freud. El mío sería Heidegger. Heidegger escribió un libro que se llama El ser y el tiempo, y en El ser y el tiempo
menciona algo parecido a lo que menciono yo. Su libro lo leí luego de haber escrito. Ah. No fue el inverso. Y fui felizmente, ¿cómo se dice? Sorprendido por el pensamiento de Heidegger. Heidegger habla en alemán de algo para él llamado la naturaleza, sería el Dasein. Y justamente menciona que el Dasein son los conceptos, son los condicionamientos. Aprofundizando el tema Heidegger, descubrí que él se hace llamar fenomenólogo. Así que creo que soy un fenomenólogo. Es una rama de la filosofía moderna, de la empírica. Así que soy fenomenólogo. Así, si me piden. En Jujuy. Es eso, soy el fenomenólogo. Muchísimas gracias por venir acá para leerte mejor, compartir con nosotros, más allá de algunas dificultades de la lengua. La verdad es que ha sido muy claro y te hemos entendido muy bien. Gracias. De nada, muchísimas gracias a usted.